Y ya pues dicen que sí, la cuarta. Dale, hermano. Buenos días. Buenos días. Estamos en la entrega de reporte de trabajo del módulo 4 de la Diplomatura de Filosofía de la Liberación, cuarto cohorte 2020. Y en esta ocasión, otra vez estoy con mi hermano Frank y vamos a abordar algunos de los temas que hemos visto en la diplomatura para ir preparando también el proyecto integrador final. ¿Vale? ¿Cómo estás, Frank? Hola, Jaile. Acá seguimos nuevamente en el diálogo, esta vez ya integrando los elementos, ¿no?, de la discusión para el trabajo integrador final de la diplomatura. Pues acá de nuevo feliz de contactarte contigo y nuevamente volver a discutir acerca de la filosofía de la liberación y la teología de la liberación, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, pues ¿por qué no comenzamos nuestras reflexiones tratando de entender la crítica de la religión de la que habla Marx, que desemboca en una teoría del fetichismo, ¿no?, en una crítica del fetiche, que someta a la humanidad toda al sacrificio, a la ¿cómo se dice? Sacrificialidad, ¿no? Sí, un poco. Sí. Hablando de esto, ¿no? De los falsos dioses, de todo esto que nos somete, para hablar también de la ética como prima filosofía, como filosofía primera, ¿no?, del principio material, de afirmación de la vida, ¿no? Contra esto, este fetichismo, esta crítica de la religión. Entonces, ¿por qué no hablamos un poco sobre eso, de cómo el fetichismo vigente, pues, también pone las mediaciones para hacer posible su forma de vida, ¿no? Y al mismo tiempo impide que las mediaciones que son necesarias para producir, reproducir y aumentar la vida en general, no puedan ponerse, por decir, ¿no? ¿Qué puedes decirnos sobre eso, hermano? Sí, sería bueno iniciar siguiendo el ejemplo, en este caso, pedagógico del maestro Dussel, ¿no? El maestro Dussel dice, cuando inicia la explicación del fetichismo, que básicamente esta es una cuestión de la anulación, en todo caso, o el encubrimiento de una relación, de uno de los elementos de la relación, ¿no? Esto da pie justamente para pensar, y sobre todo en Garza, la idea de que tiene la filosofía de la liberación de la totalidad y la exterioridad, ¿no? Como la exterioridad queda encubierta, ¿no?, subsumida, digamos, de alguna manera, pero dominadoramente dentro de la totalidad, ¿no? Esta será, por ejemplo, la categoría que le permitirá a Dussel hablar de la exclusión, ¿no? No la exclusión en ese sentido que él entiende del pobre, es decir, el pobre de medios, ¿no? El excluido de los medios, más que una idea mera de miseria, es más bien una categoría fundamental de la filosofía de la liberación, porque es justamente incluso una categoría que le permite hasta criticar pensamientos críticos de izquierda como el marxismo estándar, ¿no? Es decir, tenía la idea del sujeto histórico, el proletariado o el obrero, ¿no?, digamos, pero en la lectura minuciosa de qué hace de Marx, el maestro Dussel se va dando cuenta de que la categoría fundamental o primordial es la de pobre, ¿no? Por el pobre ante festum, siempre decía Marx, y lo cita también Dussel, ¿no? Es decir, el pobre antes de la fiesta. ¿La fiesta de quién? Del capital, pues, ¿no? Que es el que después a este pobre de medios que no tiene otra cosa que vender que su propio cuerpo, ¿no?, para poder realizar su vida, es justamente la figura, digamos, anterior y exterior del capital, antes que la misma figura del obrero, que ya es, digamos, una determinación económica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esta categoría justamente del pobre, ¿no?, es la que queda encubierta en un sistema moderno capitalista,
¿no? Capitalismo y modernidad, que nacen, según Dussel también, en 1492, y que es la tesis también que estamos asumiendo ahorita para la discusión, y que nos va justamente a ir permitiendo avisorar la idea justamente también que se tiene de el fetichismo como crítica de la religión mundana, ¿no? De los dioses mundanos, que la modernidad y el capitalismo, desde aquel ensamblaje progresivo de un sistema mundial, va conformando, instituyendo dioses mundanos, tanto en la economía, ¿no? El fetiche de dinero, mercancía, por supuesto, la idea de un libre mercado autorregulado como la mano de Dios, mal interpretado desde aquí, ¿no? Y los fetiches también que se van imponiendo en la vida cotidiana de las gentes del mundo, en especial de Latinoamérica, en cuanto a la política, la idea de política, que se entiende por política, ¿no? Digamos que dominación, por ejemplo, en lugar de poder como servicio, ¿no? Es una crítica también directa a Weber. En la economía, pues ya lo decía también los fetiches. En la cultura también la alienación, ¿no? Entonces, justamente la filosofía de la liberación ya como una estructura teórica superior, digamos, ¿no? A la idea de la teología, ¿no? Que habla más bien justamente, o en todo caso, se apoya en la teología y comprende justamente, o va yendo de a pocos en su caminar teórico hacia la comprensión de ese núcleo ético-mítico, ¿no? Que justamente reside en toda cultura humana y también en lo experienciable del ser humano en cuanto a espiritualidad, ¿no? Entonces, si vamos a esa existencia humana que es colectiva o singular, básicamente religiosa o espiritual, por decirlo, no sé, en términos de Wittgenstein, ¿no? Encontramos que justamente la dominación que se ejerce sobre las gentes y los colectivos humanos es básicamente de este tono, digamos, para poder meterse en su singularidad, en su cosmovisión. La idea que se desarrolló desde entonces o que se entendió es justamente que esos fetiches tienen efectos cotidianos, efectos prácticos del diario, ¿no? Por eso una filosofía, un pensamiento praxis, o en todo caso una praxis revolucionaria, libertadora, ¿no? Liberadora, o de la liberación, debe justamente entender o poner sus bases en ese camino de dominación que se nos puso con los fetiches en los diferentes ámbitos de la existencia humana, ¿no? Entonces, una filosofía que se pretenda ser justamente el instrumento de liberación, de revolución de determinado pueblo, de las gentes de nuestro mundo, justamente tiene que plantearse como una filosofía cotidiana. Es decir, justamente al entender el poder como servicio, que es lo que hace la filosofía de la liberación, comprender que justamente, por más negación que se quiera hacer de los dioses mundanos, ¿no? En la teoría y demás, la principal forma de dominación que se tiene es justamente en la praxis de los dominados del mundo, de los pobres o excluidos del mundo, de los excluidos de los medios, ¿no? El poder poner negado, decía Dussel, en Materiales para una política de la liberación, ¿no? Entonces, al comprender justamente la filosofía de la liberación como una filosofía de la cotidianidad, es justamente hacerla instrumento orgánico, ¿no? De esa liberación de nuestros pueblos, de Latinoamérica en especial, y en general del mundo, para el diálogo también y intercultural, interreligioso, que también habla la filosofía de la liberación y que justamente ha emprendido, ¿no? Entonces, esa es la idea justamente que quisiéramos en este caso que nos quede de lo que tenemos por fetichismo, ¿no? Que si bien habla de una relación de negación de una de las partes, ¿no? Y digamos, la sublimación abstracta de determinado elemento, ¿no? Que encubre su fuente, como sucede, por ejemplo, en El Capital, que encubre la vida, ¿no? En sus estudios, Dussel llegó justamente a plantear esta cuestión del encubrimiento de la vida dentro de la economía capitalista, ¿no? Dentro de la política neoliberal, ¿no? Y de las formas culturales también de alienación. Entonces, esta categoría me parece fundamental, que desde la crítica económica, política, que hace Marx, ha sabido Dussel extenderla a las demás categorías o ámbitos de la existencia o del pensamiento también, incluso hasta la filosofía misma, ¿no? Y su núcleo, que es la ética, ¿no? Entonces, autores también como Hinckelhamen permiten también similar visión, ¿no? Y bueno, seguiremos desarrollando esta cuestión del fetichismo, pero es una cuestión justamente fundamental porque nos permite criticar y denunciar
los fetiches que se nos han ido imponiendo y cómo estos permiten la negación de la vida total o parcialmente, ¿no? Sí. Muy bien, yo pienso que explicaste muy bien en qué consiste el fetichismo, ¿no? Quisiera agregar un poco a esto que decías de la crítica de los dioses mundanos, ¿no? De las mediaciones que incluye esto. La filosofía de la liberación es necesariamente una praxis de liberación, ¿no? Y entonces hay que preguntarnos cómo es entonces si nosotros, los pueblos, ¿no? En parte somos un poder poner negado, ¿no? De esto que hablabas. ¿Cuál es nuestra praxis de liberación, ¿no? Y aquí tal vez yo pueda agregar un poco en este sentido a partir de algunas experiencias, ¿no? Si recuerdas, la vez pasada estuvimos hablando de cómo acá en Chiapas estábamos implementando algunas acciones, ¿no? Para la solidaridad de los pueblos, fortalecer la economía, ¿no? En tiempos de pandemia, de brutal crisis económica, ¿no? Donde está complicado incluso intercambiar bienes, y todo es más complicado, ¿no? Entonces, claro, yo pienso que la crítica de los dioses mundanos, ¿no? El capital, la política como dominación en lugar de servicio, tiene que, tiene que llevarse a cabo, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra praxis de liberación? En Chiapas estábamos haciendo una crítica, una praxis eh, económica, por decir, ¿no? Pero, ¿sabes? No era tanto como una praxis teórica, ¿sabes? Porque los pueblos tenían la idea de que lo que necesitaban era hacer un mercado, ¿no? En el que pudieran ellos intercambiar sus bienes y servicios. Pero como tal no habían hecho ellos nosotros, bueno, me incluyo, una reflexión de lo que estamos haciendo es para combatir la dominación capitalista o el libre mercado, ¿no? O las fuerzas del capital, sino que más bien era la reflexión de necesitamos ser solidarios entre nosotros. Hay pueblos que no pueden intercambiar eh, bienes y servicios, que están siendo aislados más todavía por la pandemia. Entonces, ¿cómo hacemos para juntarnos y hacer fiesta, vivir? ¿No? Y entonces ellos tuvieron la idea de hacer un mercado comunitario más o menos grande en el que se juntaban todos bueno, no todos, la mayoría sí, de productores de la región, de frutas, de carnes, de pescados, de verduras y de lo que fuera, se fueron organizando, se fueron comunicando entre ellos como excluidos ¿no? de la totalidad vigente. Y así fueron argumentando entre ellos, se fueron organizando e instituyeron un mercado, ¿no? Y ese mercado es una mediación para hacer posible la vida, ¿no? Y es una crítica directa en la praxis hacia pues el falso Dios o el Dios mundano que es el capital, porque el mercado que se instituye no es para hacer dinero, ¿no? Sino para garantizar que la vida sea posible, al menos en ese pueblo, ¿no? Y entonces, el mercado en realidad es el primer paso, porque yo estoy seguro que ese tipo de organización va a dar paso después o se encamina a una organización política de liberación, que en el fondo, digamos, como fundamento, como un contenido profundo, es religioso, ¿sabes? Porque hacen referencias a sus eh, contenidos culturales celtales, soltiles, ¿no? Pero también de la religión cristiana, ¿no? La religión católica, más bien ya latinoamericana, que hacen referencia a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Por decir, y la religión está metida en las relaciones, ¿no? Ponen una imagen de la Virgen de Guadalupe en su pequeña mesita, ¿no? Para que les dé
buenas ventas, ¿no? Y bendecir al otro, que en realidad es servicio, porque al momento en el que tú le estás comprando a esa persona no está obteniendo ganancia, ¿no? Lo que está haciendo es ayudarse y ayudar al otro, ¿no? Entonces, yo pienso que esa praxis de liberación económica va a devenir en una praxis de liberación política que en el fondo es religiosa. Y esa es una praxis de liberación contra las mediaciones que no permiten la vida, ¿no? Y por eso es una crítica del fetiche, ya como tal. Muy bien. Sí, muy esto que dices, ¿no? Lo digo sobre todo también porque también al momento de exterioridad en la filosofía de la liberación también se dice anterioridad, ¿no? Es decir, esa dignidad de la vida, en este caso humana, pues, persiste, pervive antes, durante y después de la totalidad. En todo caso, la totalidad es cierta determinación, justamente la vida que se fetichiza, se vuelve un sistema que encubre su fuente creadora, en este caso la vida, ¿no? Toda forma de organización humana siempre tiene por fuente a la vida. El capitalismo sin actividad humana, pues no sería posible, ¿no? Y encubre su fuente y en todo caso la domina y se fetichiza la relación A-B, ¿no? No sé, trabajo, capital, por ejemplo, ¿no? Trabajo, vivo trabajando, como decía la terminación fundamental del capital, que el capital encubre, decía Dussel, ¿no? Hablando de Marx, queda justamente fetichizada, subsumida, pero de una manera dominadora, ¿no? La subsunción normal, digamos, la creadora, la que permite la vida, sería la subsunción que yo hago del pan respecto de mi corporalidad para tener energía, poder vivir y demás, ¿no? Se destruye la idea del pan para pasar a formar parte y crear vida en mí, ¿no? En cambio, sucede lo contrario en el caso de los fetiches, del capital y demás, porque justamente lo que sucede en ese caso es que lo que se acumula en el capitalismo, por ejemplo, ¿no? Es muerte, o sea, vida coagulada, ¿no? Sangre coagulada, diría Marx, ¿no? Entonces, si bien la filosofía de la liberación no tiene el determinismo de cualquier marxismo estándar, ¿no? Tiene más bien la sobredeterminación, ¿no? La codeterminación de tres elementos, pues el material, formal y el estratégico o el de factibilidad, comprende no obstante que la vida sin mediaciones pues no es posible, ¿no? Por lo tanto, la fuente de lo humano, digamos, ¿no? De la existencia humana, de las posibilidades humanas, es la vida, pero la vida con mediaciones, no la vida o el pobre absoluto, digamos, ¿no? La pobreza absoluta también, como diría Marx, ¿no? La que no tiene medios para realizarse, ¿no? También es el principio material, digamos, una codeterminación, no la más importante, por decirlo de alguna manera, pero sí la básica para que haya existencia, ¿no? Entonces, ya luego, a partir justamente de comprender esta organización para la vida, a partir de las mediaciones, del dominio, del poder poner las mediaciones para la vida, también está la cuestión del formal o en todo caso de la organización política, ¿no? La comunidad de comunicación, digamos, ¿no? Que es la que bien rescata Dussel de Apple y demás, pero que la critica justamente cuando esta es meramente formal y no material, en el sentido de justamente las necesidades para la vida, ¿no? Satisfacer las necesidades para la vida. Claro, y Marx también decía necesidades del espíritu y del estómago, ¿no? O sea, son necesidades de todo tipo, pero justamente las básicas son pues, el comer, el vestir, la vivienda y demás, ¿no? Entonces, sin esas mediaciones no sería posible la existencia, ¿no? Y ya después, pues, el principio de factibilidad, que serían las condiciones o cómo se disponen de ellas para poder justamente generar o poder concretar esos principios de manera concreta en cada cultura, en cada comunidad, ¿no? Y también importante era también la mención, esta cuestión de la religiosidad popular, ¿no? Que por ahí también fuiste ya introduciendo y cómo se vuelve motor de las clases dominadas, ¿no? Y digo clases dominadas justamente también como una forma de referencia crítica a la mera idea de proletariado, sino a las clases dominadas, ¿no? Que pueden ser de muchas diversidades, como sucede, por ejemplo, en la periferia colonial, ¿no? En ese sentido, justamente la filosofía de la liberación, ya lo dije hace unos instantes, nos ayuda también justamente a
poder abrir el horizonte de liberación a sujetos históricos antes no pensados, ¿no? He visto, por ejemplo, a veces que me parecen ideas de corto alcance de parte, no sé, de la derecha o hasta del fascismo, ¿no? Pensar que la izquierda carece ya de un sujeto histórico. No carece de sujeto histórico, lo va descubriendo más sujetos históricos, porque no es el proletariado el único. De hecho, hay sujetos históricos que tienen una potencia crítica o revolucionaria, liberadora, más fuerte que yo diría, y lo voy a decir por qué, respecto a los sistemas de dominación, en este caso del capitalismo, y de la modernidad, por supuesto, ¿no? Acá en Perú, uno de los pensadores críticos que reformó o en todo caso también le dio aire, ¿no? de vida, por decirlo de alguna manera, a la crítica de Marx, porque, por ejemplo, Mariátegui pudo ver esa idea de la revolución, pero más allá justamente, y con Sorel, hablando del mito, de la potencia liberadora que tienen las comunidades indígenas, el mismo también feminismo después se extiende, ¿no? También ahí, digamos, porque se comprende que más que la idea de revolución en un sentido teórico, hay algo en la experiencia vivible o concreta de los pueblos que los impulsa a liberarse, ¿no? Algo que pervive, digamos, dentro de su experiencia ética como experiencia comunitaria, primera, vital, ¿no? Que lo impulsa a liberarse, que en ese caso es el mito, ¿no? Ahí justamente pensando también, no sé, en Walter Benjamin, se habla esta cuestión del mito como el forjador del carácter y el destino de los pueblos, ¿no? Que justamente les lleva a crear esta, o en todo caso, formar esta fe que necesita el pueblo de creer en sí mismo para liberarse, ¿no? Entonces, la potencia movilizadora de las clases revolucionarias es justamente la cuestión esta del mito, ¿no? Que reside justamente como experiencia primaria, comunitaria, espiritual, ¿no? Este mito que es inapropiable, seguramente apalabrable como por algunos, no sé, por los teóricos orgánicos de las comunidades y demás, pero que justamente permanece en el tiempo, ¿no? Como una especie justamente de anterioridad, exterioridad de las comunidades que alienta su liberación, ¿no? Cuando sus condiciones de vida, cuando los medios para generarse su vida se ven justamente amenazados por formas de organización que reducen la vida o la encubren justamente dominándola a favor de determinados fetiches, como ya íbamos diciendo, ¿no? Claro. Sí, muy bien. Pues a propósito de esto de la religiosidad popular que mencionabas, ¿no? Muy bien. La religiosidad popular es algo que no es tan sencillo, ¿no? Es algo complejo, ¿no? Esto que tú decías del contenido de la religiosidad popular sí varía de acuerdo a las culturas e historias, ¿no? Y, y por eso es tan complejo, ¿no? Es diverso. Esto que tú decías de que la izquierda parecía que ya no tiene sujeto revolucionario, que en realidad está descubriendo muchos más, es cierto, ¿no? Yo creo que la religiosidad popular se incrusta ahí y la izquierda podría tomarla como una categoría de análisis, ¿no? Porque en la religiosidad popular hay em, como potencia praxis de liberación, ¿no? Que tal vez no es tan fácil de observar. La religiosidad popular, independientemente del contenido que le dé fundamento, desde hace referencia a núcleos étnico-míticos, pues mayas o incas o lo que sea, ¿no? O cristianos o católicos, yo pienso que todas comparten algo, ¿no? Y es la ética como afirmación de la vida. Es decir, la religiosidad popular, que son organizaciones anteriores y exteriores a la totalidad vigente, lo que comparten todas esas expresiones de religiosidad popular es este servicio, este impulso por hacer que la vida del otro sea posible, ¿no? Yo pienso que todas comparten
esa relación de afirmar la vida del otro, ¿no? Y bueno, yo pienso que eso nos da pie para hablar un poco del método de la liberación y del mesianismo, porque ciertamente cuando los pueblos están organizados, puede considerarse como religiosidad popular, ¿no? No sé qué nos puedas decir al respecto de la religiosidad popular como método de la liberación, de la filosofía de la liberación, y también para hablar un poco del mesianismo, ¿no? Por ejemplo, en Perú, ¿cómo es esta situación, ¿no? Con esto que acaba de suceder del ascenso de Castillo a las instituciones, me imagino que debió haber algo así como religiosidad popular organizada que impulsó el movimiento, ¿no? Lo digo porque aquí en Chiapas sucede, en México en general sucede algo similar, ¿sabes? Cuando los pueblos hacen autonomías o logran instituirse o logran instituir mediaciones para sus vidas, todo comienza en parte con un servicio para el otro, ¿no? Todo comienza con hacer que la vida de los otros sea posible, ya sea porque no se puede vivir literalmente, ¿no? O sea, que te están amenazando de muerte, que te están cobrando por sembrar maíz, ¿no? O lo que sea. En el fondo, lo que impulsa el movimiento de liberación es el servicio por el otro, ¿no? Entonces, tal vez podamos hablar un poco de este método y del mesianismo que ya se proyecta hacia el futuro como transmodernidad. Así es, Jaile, sí, y bueno, también así como hicimos con el fetichismo, que es esta relación justamente de encubrimiento de un elemento, de una relación, respecto del método anadialéctico, ¿no?, que utiliza la filosofía de la liberación, básicamente lo que se puede decir para mejor entender la crítica justamente que se hace también a la dialéctica negativa, a la escuela también de Frankfurt, al postmodernismo mismo, ¿no?, es que para que exista la negación de algo, ¿no? Para que la negación sea negación, en este caso, por ejemplo, el capital, negación de vida, ¿no? Como decíamos, y que lo convierte en muerte y la acumula como muerte, ¿no? Vida acumulada, objetiva, como La riqueza. mercancía llega al mercado Eh, chorreando sangre, ¿no? Dice. Esa sí, afirmación sí, es sí. O contundente. sea, parece poca cosa, lo dicho por Marx a veces, y se entiende hasta vulgarmente el sentido de su crítica de la religión, pero ahorita volvemos a eso. Pero justamente la dialéctica, digamos, no sé, afirmativa, positiva, que se puede plantear, superadora de la dialéctica negativa, es justamente comprender que esta anterioridad de que decimos esta dignidad, la vida, ¿no?, la categoría fundamental que piensa la filosofía de la liberación, es justamente, en ese sentido, afirmación, o sea, o positividad, ¿no? Para ser negada, como muerte, digamos, ¿no? Primero tuvo que ser vida o algo positivo, algo afirmativo, ¿no? Entonces, ese elemento justamente de la relación dialéctica que es negado es el que con la anadialéctica se intenta recuperar, esa exterioridad que es positividad justamente o afirmación, para después ser negación en un sistema de dominación, ¿no? En una totalidad dominadora, fetichista, que se cierra sobre sí misma y se vuelve autorreferente, ¿no? Entonces, el método anadialéctico justamente nos permite pensar eso que se niega, pero en su forma positiva. E incluso aún más, por eso decía, la idea de una filosofía de la liberación como instrumento de liberación o revolución, como instrumento de los mismos pueblos, es decir, que le permita a ellos mismos apalabrarse. Por eso es tendencialmente o principalmente, primordialmente, la filosofía de la liberación una filosofía discipular, oyente, ¿no? Es decir, y aún más, demanda sujetos pensantes orgánicos a sus comunidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, y justamente hablando del orgánico que tiene que ser el pensamiento en la praxis de liberación de nuestros pueblos, es que la izquierda ha olvidado, en todo caso, o ha tomado justamente un poco a la deriva y también con paños tibios, digamos, por decirlo de alguna manera, la idea de religiosidad popular, ¿no? Que es motor justamente de las masas,
como recuperando justamente a Sorel y a Mariátegui, ¿no? Y también a otros, pues como, no sé, hasta podemos pensar en un Herbert Marcus o Benjamin, ¿no? Es decir, este enano que decía Benjamin, ¿no? Que está detrás del materialismo histórico, que no es la cuestión de la filosofía de la liberación, pero que también está detrás de la filosofía de la liberación, lo teológico, la cuestión de la religiosidad o de la espiritualidad, por decirlo en términos más genéricos, para que sea justamente apalabrable o pensable o experienciable o sentipensable, ¿no? Como diría Galeano, por cualquier ser humano alrededor de la Tierra como una justamente característica análoga, ¿no? O de semejanza, ¿no? No de identidad, de semejanza, ¿no? En este pluriverso que se va pensando a través de la filosofía de la liberación, es que podemos llegar a entender la crítica de la religión, que no solamente viene de Marx. Marx, ya lo decíamos, ¿no? Es heredero de una, ¿no? O receptor de una herencia crítica judía, semita, ¿no? Distinta a la antropología, además al pensamiento griego, greco-romano, ¿no? Es justamente porque piensas esa exterioridad, ¿no? Respecto también de la viuda, del huérfano, ¿no? Del pobre, del migrante, del extranjero, ¿no? Porque justamente piensa la exterioridad, la dignidad que a todas esas caras o esas máscaras, ¿no? Humanas con las que se nos presenta el otro, la otra, le pertenece per se, ¿no? Esa anterioridad, exterioridad. Entonces, justamente al comprender la crítica de la religión como crítica desde la experiencia espiritual que tiene el ser humano, de los fetiches que los dominan, en lo que no hay que creer, ¿no? En lo que nos domina justamente, como lo diría también Marx, ¿no? Es que se va a reavivar la llama crítica de los pensamientos de periféricos, ¿no? Coloniales, dominados y demás. Y es más, yo diría justamente esta religiosidad, por ejemplo, religiosidad que, por ejemplo, es analizada por Dussel en sus tomos sobre la historia de la Iglesia en América Latina, es una de las primeras formas de procesos transmodernos o de transmodernización de lo dominador moderno, ¿no? Ya sería un antecedente, dice de la filosofía de la liberación, por ejemplo, o la crítica de Bartolomé de las Casas, o su disputa, ¿no? Con Sepúlveda respecto de la humanidad de los indoamericanos dominados por los españoles aquí. Entonces, los elementos de una religiosidad ciertamente dominadora, que si primero se imperializa en el siglo IV con Constantino y luego se vuelve colonial con el inicio de la de los mundos a partir de la apertura al Atlántico de España y Portugal, la transculturación y la transmodernización, hay que decirlo así, me parece adecuado el término, de la religiosidad dominadora a través de la religiosidad popular, con elementos, por ejemplo, como la Virgen de Guadalupe en México, el Cristo Moreno acá en Sudamérica, en Perú específicamente, ¿no? Como formas de justamente de transmodernizar y justamente hacer una crítica. El pueblo ya lo hizo, mira, es un pintor, le cuentan la historia de Jesús, cómo es que es sometido, crucificado y demás por los dominadores de su tiempo, los judíos, ¿no? Del templo y demás, y el imperio de su tiempo también, ¿no? Que también a propósito una crítica muy importante, vino a desacralizar la religión de su tiempo, el cristianismo, ¿no? Porque dijo el emperador no es el hijo único de Dios, todos somos hijos de Dios, dijo, ¿no? Una igualación ontológica tremenda, ¿no? Una crítica tremenda para su tiempo que algunos no comprenden, pues que a Jesús no entienden como un revolucionario de su tiempo, sino como fundador de una religión institucional y demás, ¿no? Entonces, en cambio, una persona de aquí en Latinoamérica, un pintor latinoamericano, entendió el mensaje justamente crítico de Jesús como denunciador del fetichismo de la ley, en ese caso, ¿no? De la ley imperante de su tiempo, y le dijeron, píntanos a un Jesús. Entonces, ¿qué pintó? Pintó a un indio, ¿no? O un indigenizado, hay que decirlo, ¿no? Porque no, pues acá no hay indios en la India, no sé. A un indigenizado de su tiempo aquí, lo pintó crucificado, y al lado de él pintó a soldados españoles, porque comprendió justamente, si Jesús había sido un pobre, un crítico de su tiempo, ¿no? Crucificado por
soldados romanos, ¿no? En nombre, pues justamente de una ley fetichizada también de su tiempo, una ley no crítica. Hizo lo mismo con la figura del indio aquí en Latinoamérica, ¿no? En Perú, ¿no? Lo dibujó, Sí, lo puso así a un crucificado moreno, ¿no? Porque entendió justamente la idea que subyace en esa crítica. Entonces ya decíamos que si Marx justamente es heredero de esa crítica de Pablo de Tarso y demás, ¿no? Es más, Hinkelhammer, por ejemplo, dice que Nietzsche es en realidad el anti-Pablo, ¿no? Porque justamente está en contra de esta ética de los dominados, ¿no? Por eso hay veces que tener mucho cuidado cuando se lea Nietzsche, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión aparte. Entonces, esta crítica de la religión realmente permite convertirse a la crítica de izquierdas y demás, ¿no? A la crítica popular, a la crítica de liberación, engarzarse con el existir cotidiano de los dominados, de las dominadas, ¿sí? Porque comprende justamente esto espiritual que los mueve a realizar su liberación o aprenderla como proceso, ¿no? La liberación es un proceso, ¿no? La terminación se entiende también así. No es meramente un valor de libertad como en la revolución burguesa francesa, sino un proceso de liberación todas las determinaciones para la vida que son necesarias justamente también se comprende desde la filosofía de la liberación, para rescatar justamente o reivindicar la dignidad que siempre va a persistir a pesar de las máscaras que la dominación atribuye a la vida, ¿no? Como trabajo, no sé, ¿no? Etcétera. sí. Déjame retomar esto último que mencionabas, de que la crítica del fetichismo es nuestra crítica, ¿no? Así es, justamente, porque a pesar de lo abrumador que pueden ser el orden de dominación, ¿no? Que tiene mediaciones por todas partes para hacer posible su modo de vida, eh, los pueblos organizados, ¿no? Los que tienen este impulso de servicio por el otro, se enfrentan todo el tiempo contra ese tipo de mediaciones, ¿no? Todo el tiempo. Y entonces se incrementa la dificultad de poner nosotros nuestras propias mediaciones, pero al mismo tiempo hace más, ¿cómo decirlo? Hace más fuerte este impulso por el otro, ¿no? Sobre todo cuando estas mediaciones de dominación evitan o son para la muerte, ¿no? O producen sistemáticamente miseria, ¿no? En ese sentido, déjame decirte que en Chiapas, cuando empezaron estos asuntos de los mercados comunitarios y de otras propuestas, pero sobre todo el mercado comunitario, se enfrentaban mucho a esta situación, ¿no? eh, eh, el orden de dominación que tenía sus mediaciones para hacer posible la muerte, estaba por todas partes, ¿no? Y entonces los pueblos se enfrentaban a cómo podían hacer para hacer posible la vida, ¿no? Desde sus contenidos culturales, desde su propia historia, ¿no? Y comenzaron así tal cual, primero haciendo la crítica del fetichismo, ¿no? Dándose cuenta que era lo que los oprimía, ¿no? Y en este caso es que muy cerquita de ahí, en la ciudad, pues habían puesto grandes centros comerciales, ¿no? Poniendo a la disposición de la gente más o menos cosas baratas, pero quién sabe cómo las hayan sembrado, ¿no? Ahí me llamaba mucho la atención que antes que fijarse en el precio de la mercancía, digamos, antes de que fijarse en el precio de la fruta, ¿no? Que ciertamente era más barata, en lo primero que se preguntaban ellos como crítica era cómo fue concebido, ¿no? ¿Cómo fue sembrado? ¿Cuál fue la relación que tuvo el agricultor con con ese producto, ¿no? Con esa mercancía? Entonces no se preguntaban, pues está más barata, voy a consumirla, sino que lo que primero que venía a su mente era cómo fue concebida, ¿no? Si fue sembrada con agroquímicos, no se sabe, y les preocupaba mucho eso, ¿no? Es decir, si algo tiene un agroquímico, definitivamente no es para la vida y más vale no consumirla si queremos tener una vida larga, saludable, ¿no? Entonces, a mí eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Y me conmovía y hacía que me unía, porque es un impulso por la vida en general que muy fuerte, ¿sabes? Es como tomar conciencia ética
de lo que llega a tus manos, ¿no? Si nosotros decimos, como Marx, la mercancía llega al mercado chorreando sangre, entonces no podemos consumir cualquier cosa, ¿no? Y en ellos estaba muy presente eso. Esto llega al mercado chorreando sangre, pues entonces no lo voy a consumir, ¿no? Porque además puede ser muy barata y lo que quieras, pero está llegando a mí, chorreando sangre y no es preferible. Entonces, ¿cómo podemos hacer para consumir cosas para la vida, pero que tengan una buena relación con la madre tierra, ¿no? Y que nos permita a todos vivir? Entonces, toman conciencia de qué es lo que los oprime, se van organizando entre ellos, dice, tú produces coco, tú produces plátanos, acá producen mango, acá producen hortalizas, lo que sea, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Digamos, no tanto para el consumo. La señora hace, teje figuras muy interesantes, ¿no? Religiosas, macetitas y muchas cosas, ¿no? Que se pueden intercambiar y dicen, ¿por qué no podemos hacer nosotros un mercado donde sabemos que lo que nosotros estamos produciendo es para la vida, tiene una buena relación con la madre tierra? Pues hay que organizarnos y pues van tomando conciencia, ¿no? Es decir, toman conciencia primero de qué es lo que los oprime, después se argumentan críticamente qué pueden hacer factiblemente para reproducir la vida, ¿no? Y instituyen una mediación, ¿no? Que es una crítica en la praxis contra el orden de dominación, ¿no? Aunque sea pequeño, ¿no? Reducido de una o dos veces por semana, ¿no? Pues contra el supermercado que, digamos, está abierto todo el día, ¿no? Pero gracias se sostiene la explotación de la gente, ¿no? Entonces, pues eso, logran ese tipo de praxis y yo creo que es una tendencia, ¿sabes? Es como, parece que es algo muy poco, muy local, pero es una tendencia histórica que se va a ir reflejando a través del tiempo, ¿no? Como decías, en parte ese tipo de relaciones siempre hubo, ¿no? En anterioridad a la conquista ya estaban, aunque tenían otra forma, era otra cosa que ahorita es difícil abordar. Pero claro, una tendencia de liberación, en este caso expresada en la praxis de un mercado comunitario, muy local, muy pequeño, a largo plazo, si va teniendo éxito, si se sostiene, es una praxis de liberación que va, pero a futuro y que se sostiene en sí misma porque es para la vida, ¿no? A diferencia de otro tipo de prácticas, ¿no? En este caso el de la totalidad, que bueno, se sostiene, pero chorreando la sangre de los trabajadores, de la madre tierra, de las especies animales. Y entonces, yo pienso que ahí mismo, en este tipo de praxis, es también una praxis mesiánica, ¿sabes? Porque es organización, es intercambio argumentado de los oprimidos para la liberación, ¿no? Que en realidad es lo que están haciendo es hacer una transformación cultural, política, económica, religiosa, que tal vez ellos no se la plantean en sí misma, pero que es transmoderna en el sentido de que atraviesa la modernidad y se proyecta al futuro como algo nuevo, ¿no? Como una institución que puede producir, reproducir y aumentar la vida de los oprimidos que en algún momento no podían hacer nada y tenían incluso miedo de consumir una fruta porque no saben cómo fue sembrada. Y pues eso, hermano. Sí, sí, Jaile. Me faltó hace rato también acotar algo respecto de la experiencia peruana, ¿no? En este caso, en el triunfo popular que recientemente hubo con la elección presidencial del compañero presidente Castillo, ¿no? Este compañero presidente me hace mucho recordar a la forma como tenían de llamarle también a Allende, ¿no? En Chile, en los 70. Perú y México, pues no es claro, son uno de los núcleos civilizatorios modernos, ¿no? Donde la violencia sacrificial inicia con más brutalidad que
que en otros espacios, ¿no? Y donde se va expandiendo. En ese sentido, las formas comunitarias que ya existieron de procurarse la vida, de organizar la vida, no solamente en términos económicos, sino también políticos, ¿no? Quedaron subyugados, no desaparecieron, ¿no? Esa anterioridad, digamos, al capitalismo, a la modernidad, no desapareció, quedó en todo caso encubierta, subsumida fetichistamente bajo las formas de dominación moderna capitalista, ¿no? Es más, fueron explotadas o necesarias para que haya, no sé, acumulación de oro y plata en Europa con el trabajo comunitario. La mita, por ejemplo, la mita en Perú, por ejemplo, forma de trabajo comunitario de los incas, quedó subsumida dentro de la explotación capitalista de los corregimientos, ¿no? Y demás formas de dominación que implantaron los españoles para llevarse el oro y la plata de aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, las manifestaciones comunitarias de la existencia, que son propias justamente del devenir humano, quedan subsumidas bajo las formas de dominación de los fetiches que implantan los dominadores, ¿no? Entonces no desaparecen del todo, es más, sostienen la forma, están ahí, las alberga el estómago de ese mundo que domina, ¿no? Como diría Galeano. En ese estómago yacen las formas de vida que justamente después volverán a nacer como siempre lo hacen y lo han hecho, aunque ahora bajo la amenaza terrible de la hasta misma extinción de la especie humana y de la vida en el planeta, pero que no obstante siguen, permanecen ahí, ¿no? Como formas cotidianas de existir, de organizarse, de vivir, de devenir comunitario, de ese ser que somos, que no somos individuos, sino comunitarios, como ya lo habíamos dicho antes, no hace falta, entendemos que estamos dialogando bajo esos entendidos, ¿no? En ese sentido, formas de organización que si bien son más nuevas, como las rondas campesinas que son de formación reciente, como del 70 aproximadamente acá en el Perú, que justamente tuvieron relación también con la aparición de movimientos de expropiación de tierras de los pueblos, y también de las mismas guerrillas, ¿no? Que en determinado momento surgió hasta un confrontación entre con rondas campesinas, por ejemplo, y que son formas de organización comunitarias de los pueblos de acá, y campesinas me parece una forma de encubrir, porque la categoría campesino se utilizó acá también a partir de un gobierno de izquierda de las Fuerzas Armadas con Velasco Alvarado en el 75 aquí, pero no obstante se denominaron campesinas, ¿no? A partir de eso, incluso las mismas ahí está de nuevo el proceso de dominación, mira. Se plantearon, por ejemplo, autodefensas armadas de parte del Estado, financiadas por el Estado, de las que el Estado quería, por ejemplo, dictar sus órdenes, su forma ¿no? de movilizarse, su estrategia para, ¿no? defenderse y demás. Entonces, también ahí la forma organizativa humana, comunitaria, es también apropiada por, en este caso, el Estado en su forma dominadora, ¿no? Entonces también es justamente lo que en tu caso nos confirma lo que te iba diciendo de esta cuestión de la anterioridad, exterioridad, ¿no? De la vida en su comunitaria, que es vida es comunidad, es una identidad ahí. Para que haya vida es necesario la comunidad, al menos entre mamíferos, ¿no? No somos reptiles que pues ahí el huevo y el animalito sale y se va a la intemperie del mundo y pues ve qué suerte le toca, ¿no? En cambio, entre los mamíferos humanos en este caso, lo comunitario es esencial para la vida, ¿no? El cerebro humano se termina de conformar fuera del vientre materno hasta los 5 años, ¿no? Y en eso interviene toda la comunidad, ¿no? Por más pobre o ajena de medios que ésta sea, ¿no? Entonces, también por ahí referenciabas algo que me pareció bastante importante, la crítica cotidiana que tienen las personas que no necesariamente tienen que haber leído pues, la filosofía de la liberación, la crítica del fetichismo y demás, es que pueden ver el fetichismo de las cosas, de las mercancías que tú decías hace rato, ¿no? Lo ven, dicen, ¿por qué no debo consumir esto? ¿Por qué no debo consumir aquello? ¿No? Mi salud está de por medio, la forma como tuvieron de procesar el alimento, la forma como tuvieron de cultivar, de sembrar el alimento es dañina no solamente para mí, sino también para mi entorno. Es una filosofía tremenda esa la que nos demuestran nuestros pueblos, ¿no? Pero despreciada usualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque no está regida, no sé, por la lógica de la ganancia, ¿no? Entonces, ahí es donde justamente ellos ven el fetichismo y se niegan a practicarlo,
pero justamente ahora con las formas de dominación que se expanden y flanquean la existencia humana en todos los sentidos, en el pedagógico, en el erótico, ¿no? En un sinfín de formas, ¿no? Del devenir humano, es que justamente también se vuelve un tanto complejo también retar el fetichismo de la existencia moderno-capitalista, ¿no? Y justamente ahí viene la potencia de lo que ya íbamos hablando, ¿no? La cuestión de generar esa comunidad más allá de la comunidad de comunicación, la comunidad del pan, ¿no? De la necesidad, y la comunidad sobre todo de la fe, que nos lleva a la acción estratégica. Cuando el pueblo crea lo suficiente en el pueblo, como decía, no sé, Fidel Castro, ¿no? Se podrá hablar justamente de proceso revolucionario de liberación. Y eso es un proceso que requiere, sobre todo, revolución de conciencias, ¿no? Para crear este mesianismo que, si bien lo entendemos en términos cristianos, pues por la herencia crítica que vemos ahí, y no tanto desde de repente de nuestros pueblos, también en nuestros pueblos se ha visto esta cuestión mítica, ético-mítica como núcleo de la existencia humana, no solamente la filosofía de la liberación, ¿eh? Yo estoy pensando justamente, ese es el aporte, en todo caso, la sabiduría que ha sabido captar de nuestros pueblos la filosofía de la liberación, porque ha ido o está tratando de ir hacia la esencia del pensamiento crítico, como dice Dussel, por ejemplo, en sus 14 éticas, 14 tesis de ética, ¿no? Es decir, eso mítico, ético que subyace en toda experiencia humana, comunitaria y singular, especialmente pues la comunitaria. Allí también se manifiesta en términos singulares, por eso nace el liderazgo, por ejemplo, no sería un Tupac Amaru, un Tupac Katari acá en Sudamérica, ¿no? Entonces, pero principalmente se trata de la fe entendida como ese cohesionador fundado en lo ético mítico de los pueblos, de sus mitos de liberación, de sus personajes, ¿no? De su historia, ¿no? De la historia que cargan sobre sus hombros y que están decididos, por ejemplo, a realizarla en el proceso de liberación. Se trata de un mesianismo no meramente personalista, ¿no? Ni subjetivo nada más, sino que por más que haya liderazgos, pues, ¿no? Como sucede con Obrador, con Correa, con Evo Morales, con Mujica, con Lula da Silva, etcétera, que son figuras necesarias también. A veces hay que pensarlo así, porque el pueblo necesita que esa creencia que tiene, ese mito que tiene en sí, se vuelque sobre las espaldas, sobre la responsabilidad de una persona, que es una carga bien fuerte, ¿no? Pero antes que nada es una cuestión de un mesianismo, pero popular o colectivo o comunitario del pueblo, ¿no? La liberación de los pueblos del mundo se da a través de la creencia en sí mismo, pero que se ve reflejada de repente en la figura de un Jesús, ¿no? Como decía, de un Tupac Amaru, de figuras ya más recientes de la política contemporánea, pero que justamente son más bien el desarrollo de esas aspiraciones ético-míticas de liberación de los pueblos, que ya después se ven reflejadas en determinadas figuras específicas, pero que son manifestación de ese mesianismo popular, comunitario. Como dicen, solo el pueblo salva al pueblo, y justamente se manifiesta en esta fuerza, ¿no? En esta fuerza comunitaria mesiánica, ¿no? Que justamente está en el núcleo de la praxis revolucionaria o liberadora. ¿Sí? Estoy equiparando en este caso revolución y liberación, ¿no? Hacia justamente la transmodernización de todo lo que nos domina. Y eso se manifiesta sobre todo en la praxis cotidiana, que es espiritual, religiosa, en el sentido, como lo estoy diciendo, experienciable, que lo decía Wittgenstein, no institucional, ¿no? Por más que pueda haber ahí elementos también de liberación, pero es sobre todo una experiencia humana de la que ninguna institución tiene derecho a apropiarse como suya propia, sino más bien justamente eso sería fetichismo, encubrimiento, ¿no? Yo soy la vía para la liberación, o sea, ¿no? O el traductor de Dios en la tierra. No, eso me parece que también de la filosofía de la liberación y de la, ¿no? Teología también, por supuesto, debe negarse, ¿no? Porque es justamente la vida la que crea sus mediaciones para su liberación. Y en la vida, como proceso de repente hasta involuntario, a partir de la historia de resistencia, de lucha, etcétera, pervive esta idea justamente de lo ético mítico como liberador. Lo ético mítico es tendencialmente liberador, excepto que utilicemos mítico como lo hacía
Benjamin y hablemos en términos de dominación, ¿no? Por la violencia mítica y demás. Pero en este caso estamos usando lo mítico como una forma justamente que pervive en la conciencia popular y en la conciencia subjetiva de sus protagonistas, ¿no? Esa es la idea que justamente que al pensar esta cuestión de la comunidad de comunicación, la comunidad material, ¿no? Lo que sustenta la vida, la comunidad del pan y la comunidad de fe, ¿no? La comunidad de la acción. Fe es acción, ¿no? Por eso yo identifiqué en términos teológicos esta idea de fe con acción, o en todo caso con el principio estratégico o de factibilidad que tiene la filosofía de la liberación, que ha pensado la filosofía de la liberación. Muy bien, me parece excelente. Pero yo solamente quiero agregar algo a la comunidad de fe, de esto que mencionabas. En efecto, también nosotros en filosofía de la liberación, en antropología y en lo que sea que hagamos, tenemos que entrar en diálogo con los pueblos, ¿no? Argumentar con ellos para intentar devolverles y crear juntos una argumentación pertinente a nosotros, ¿no? A nuestras culturas e historias. Yo coincido plenamente con esto que mencionabas de solo el pueblo puede salvar al pueblo, ¿no? La comunidad de fe, la salvación de la comunidad. Coincido plenamente y yo creo que mencionaste también muy bien, digámoslo así, eh, el momento positivo del mesianismo y el momento negativo, ¿no? El momento negativo como esta parte que encubre procesos de liberación, erigiéndose eso que se asume como mesiánico, como la liberación como tal, ¿no? Como el proyecto de liberación en sí mismo, ¿no? Tal vez olvidando que los pueblos son diversos, como decíamos en la religiosidad popular, y puede ser, digamos, no peligroso, sino muy malo, éticamente hablando, que es decir, que no es para la vida, el hecho de que un proyecto se erija como el proyecto de liberación como tal. A mí me hizo pensar mucho en Obrador, ¿sabes? Yo tengo que guardar mi distancia con respecto a ese tipo de proyectos, a pesar de que tengo un apoyo crítico hacia ese tipo de cosas. Sí tengo que guardar mi distancia porque el proyecto de la Cuarta Transformación aquí en México está erigiéndose como si fuera el proyecto de liberación de los pueblos mexicanos en general, ¿no? Y bueno, en otras partes de aquí mismo de México, por ejemplo, en Oaxaca, están siendo amenazados de muerte y brutalmente oprimidos por el gobierno sin que el gobierno o el proyecto de transformación tenga conciencia de que está llevando a cabo eso, ¿no? Es decir, lo que pasa, en mi opinión, es que están quedando atrapados en el horizonte ideológico y cultural de la modernidad capitalista, ¿no? Entonces piensan que llevar la modernidad capitalista a todas partes, ¿no? Pero con lo que están llamando justicia social, es lo mejor que se puede hacer para todos en general. Mira, te voy a mostrar aquí un cartel con el que yo estoy completamente de acuerdo y lo tengo aquí pegado en esta habitación. Mira. Puedes mirar eso. Sí había visto el cartel. No al corredor interoceánico. Destrucción y muerte disfrazado de progreso. Y en efecto, el corredor interoceánico es un megaproyecto de muerte que están queriendo impulsar desde hace muchísimo tiempo y ahora el capital a través del gobierno de Andrés Manuel, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que lo están presentando como la salvación de los pueblos, como lo mejor que les podría pasar, como justicia social, es decir, como un proyecto de liberación, ¿no? Y yo pienso que ese tipo de cosas es completamente negativas, ¿no? Y están haciéndose pasar como comunidad de fe, como proyecto de liberación, como crítica del fetichismo incluso, y lo que están haciendo en realidad es impulsar el proyecto de dominación, ampliarlo y devastar la zona, ¿no? Pero bueno, yo pienso que ese es otro tema, y yo estoy completamente de acuerdo. No, lo que estás diciendo es la crítica en la crítica o la crítica de la crítica crítica.
¿no? Dice que siempre queda una exterioridad, ¿no? O sea, siempre hay un problema ahí de negatividad con toda totalidad, ¿no? En este caso, un proceso de transformación como el de la 4T en México, que también está apoyando, pero críticamente, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer y lo que es lo que tú estás diciendo? ¿Qué es lo que hay que hacer, por ejemplo, también en Ecuador con el movimiento indígena, que justamente tuvieron divergencias con el partido de Correa, el mismo también el problema del TIMNIS en Bolivia, ¿no? Los celos sin tierra también en, en Brasil, ¿no? Los pueblos originarios, especialmente los mapuches, los hijos de la tierra en Chile. Y es por nada más ser un dato y hay que ser críticos también con la misma izquierda, pues no es malo, a menos que también pues lleguemos al extremo de la persecución entre nosotros, como pasó históricamente también. Durante el gobierno decían datos de Lula da Silva, los índices de muerte de dirigentes sociales o de asesinato pues en Brasil aumentaron, ¿no? Entonces estos datos nos deben también justamente hacer pensar acerca del horizonte que la izquierda en esta idea de modernización del Estado y de la sociedad no le permite justamente transmodernizarse o liberarse de los cánones de existencia, ¿no? Que ha implantado la modernidad y el capital, ¿no? Y eso es grave, y eso justamente es por despreciar las formas de organización comunitarias, por considerarlas atrasadas. O sea, esta idea de la madurez, ¿no? Que también se tiene en la filosofía, también la tiene en gran parte de la izquierda, ¿no? Por ejemplo, Y no eso sé, es del siglo XIX. Sí, 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 positivista, cientificista y demás, pero sigue existiendo, pues, ¿no? Se sigue pensando justamente en que hay que modernizarse, hay que industrializarse y demás, ¿no? Porque tenemos que ser superiores al dominador, más, en realidad esa superioridad al dominador se vuelve aspiración a ser dominador nuevo, ¿no? Entonces también algo así como lo que decía George Orwell en Revolución en la Granja, ¿no? Entonces, a mí eso es gravísimo y tiene mucha relación con lo que estamos hablando. No es poca cosa, pero esperemos justamente que esta se vuelva una de las cuestiones que no tiene que dejar de ser debatida dentro de las mismas izquierdas de Latinoamérica y del mundo, pues, ¿no? La idea justamente de la modernidad. Por eso decía, el gran fetiche, el fetiche mayúsculo o el sistema en general a derrocar, a traer abajo, a superar, a subsumir de manera liberadora, como dice Dussel, es la modernidad y sus determinaciones, pues, ¿no? Entonces, y eso justamente lo que no hay que perder, la crítica dentro de la crítica, porque si hacemos eso, vamos a perder justamente la exterioridad dentro de la totalidad crítica que vamos construyendo, pero que siempre tenemos que ser conscientes que el método que sostiene la crítica desde la filosofía de la liberación es esta idea de la exterioridad, de lo anadialéctico, de lo otro, de la otra, ¿no? Que siempre se coloca incluso en procesos de liberación, como el que estabas señalando, y también, por ejemplo, en procesos como el que se está pensando de repente en Perú, con la reciente asunción del poder por parte de la izquierda, primer gobierno de izquierda de la historia real, diría yo, ¿no? Claro, hubieron fetichizaciones como Mala, Toledo y demás, pero este proceso parece más sostenido, ¿no? Parece tener más bases, sobre todo populares, ¿no? Sobre todo, por lo que decía de las rondas campesinas, 2 millones de ronderos y ronderas, ¿no? En Perú. Entonces, pensar justamente esos procesos de transmodernización me parecen primordiales, principales. Si no, la crítica se va a diluir y va a ser el termidor de los procesos de transformación que estamos emprendiendo desde la periferia mundial, colonial, ¿no? Exactamente. Perfecto. Pues no sé si podamos agregar algo más o aquí dejamos Sí, esta conversación. yo creo que por esta vez aquí queda la plática, pero excelente, ¿eh? O sea, ha sido muy, muy fructífera, me parece. Voy a tener la Perfecto. grabación, ¿ya? Entonces, claro. Cuando ponen esta botella los